Bueno, pues aquí tenemos al representante vivo de este árbol genealógico que Adriana con tanto amor y con tanto esmero como hace todo su trabajo se ha encargado. Y entonces aquí en presencia de mi hermanita Giol vamos a ver esa genealogía de la familia Pérez Figueroa. Sí. Bueno, aquí tengo una presentación un poquito más corta, más. Aquí tienes todos los apellidos de los que desciendes. Mira a ver cuáles conoces y cuáles son nuevos. Tienes paternos y maternos. Y si ves, tenemos más en la línea materna porque logré llegar más lejos en la línea materna. Bueno, de inmediato reconozco obviamente Pérez Rosado Santana, exactamente, Figueroa Amador Sierra. Ah, pues mira, parece que es por mami que viene lo de Sierra. Y obviamente Reyes. Y acá tienes Reyes. Ahí está el Reyes. Majrero. Tienes Laguna, de parte de padre, Lozada, Quiñones, Rosado. Pero por otro lado son apellidos comunes en el barrio. El Laguna, por ejemplo, el apellido Cruz también es muy conocido en el barrio y está Concepción en ambos lados. Sí. ¿Y qué tal de León, Morales, no, Ramírez? De eso no recordamos. Ok, bueno, pues vamos a ver de dónde salen. Ok. Bueno, aquí son unas notas importantes sobre la línea paterna. Tenemos aquí a don Silverio Pérez Rosado. Aquí tienes un vistazo al certificado de matrimonio. Exacto. Pero también lo traje aquí para que lo pudieran ver. Este es el certificado de matrimonio tuyo. Ajá. Con mami. Sí. Y lo firma el padre Román Ruiz. El padre Ruiz. Ah, sí, el padre Ruiz. Y entonces dice que la madrina fue... Déjame ver quién fue la madrina. Porque la madrina, si no me equivoco, fue Aleja. ¿Ah? Alejandrina Pérez. Alejandrina Pérez fue la Sí. madrina. Sí. Es Aleja. La hermana mía. Exactamente. Pues ahí está. Ahí está ya la confirmación. Vamos bien. Entonces aquí tengo una presentación también de la tarjeta de inscripción a la Segunda Guerra Mundial, que aquí la tengo también en Fue la persona. madrina y la que le hizo el traje de boda. Y la que le hizo el traje de boda. ¿Viste? Esto es de mi papá. Sí. ¿Certificado de qué? Inscripción a la Segunda Guerra Mundial que era compulsoria. Él no estuvo en la guerra, pero todos los varones tenían que inscribirse ya en la primera y en la segunda. Mira, y ahí está la firma de papi. Papi sigue firmando así. Sí. Increíble. Wow. Tienes el barrio, la edad, 26 años. Camarón. Dios mío. Qué maravilla. Y esto es un poquito del censo de 1940, que él figura en el barrio Camarones. Y si ve esta línea aquí, COL, ellos fueron apuntados como una familia de color, o sea, negros. Mira para allá. Y su profesión era auxiliar de carpintero. Sí. Porque, ¿verdad, papi? Toda la familia tuya eran carpinteros. Comenzando por tu papá, don Jacinto. Comenzando por el abuelo mío, ¿Cómo se llamaba el abuelo tuyo? Antonio Pérez. Antonio Antonio Pérez. Pérez, sí. Olvídate, él es un archivo todavía. Entonces, aquí el papá, Jacinto Pérez Reyes, que nace en 1884 en Guaynabo. Tenemos aquí un pedacito del censo del 1910. En el 1910, don Jacinto sale como socio alojado con el señor Julio Vélez Maldonado como peón en carpintería. Parece que él estaba viviendo con una casa donde habían otros empleados en el 1910. Entonces a Jacinto le encontré 3 certificados de matrimonio
Damasa, Eulogia y Leocadia. Ay, ya yo entiendo. No sé si eso lo sabían. Tú, la primera esposa de abuelo Jacinto fue Damasa. Dámasa, que esa es tu mamá, Sí. Dámasa. Y después vino Eulogia. Eulogia. Gloria. Y después vino Tiacaya. Que acalla. Exacto, Leocadia. Y sus oficios fueron entre carpintero, albañil y agricultor de tabaco y frutos menores. Exactamente. Este, Muy poca gente puede tener una corroboración directa. Sí. Entonces aquí figura la inscripción a la Segunda Guerra Mundial de Don Jacinto. Ya él tenía 56 años y aquí está su firma. Wow. Esto también lo podemos ver más adelante cuando Claro. hagamos la parte virtual. Pero te traje también aquí la inscripción de la Primera Guerra Mundial de Don Jacinto. Wow. Aquí tengo el récord de bautismo de Dámasa en la parroquia San Pedro Mártir. También. Exactamente. Y aquí si ves, aquí vas a ver su nombre. Mira a ver si puedes leer el resto después del nombre Dámasa, que está aquí grande. Es una niña. Espérate, que como uno no se acostumbra a eso. Es una niña. Barrio Mamey. Del barrio Mamey. O sea que Dámasa era de Mamey. ¿Ah? Dice que Dámasa era del barrio Mamey. Sí. El día 24 de noviembre del pasado. Hija legítima de Gregorio Rosado y Anastasia Santana. Naturales y vecinos de esta feligresía. También apunta a los abuelos paternos Mauricio y Fermina y los abuelos maternos Luciano, difunto y Quintina. Y Quintina. O sea, ya había una Quintina por ahí, porque luego la madre biológica de mami se llamaba Quintina. Ah, pues. Entonces ya había una Quintina en la familia y por eso posiblemente le llaman Quintina, porque eso es un nombre no muy común. No es muy común, no. Bueno, aquí tenemos unos pedacitos de censo del 1910 y 1930 de los bisabuelos paternos. Antonio Pérez García nace en el 1849 en Guaynabo y Andrea Reyes Marrero nace en el 1850 en Guaynabo. Y se los encuentro en el censo del 10, del 20 y del 30. Esta pareja cuidó siempre de sus nietos y en distintos censos siempre hubo hijos y nietos viviendo con ellos. Wow. Y aquí puedes ver jefe, esposa, nieta, nieto en el 1930. Inocencio. Antonio, Andrea. Y está papi ahí. Sí, Pérez Silverio, nieto, varón de color de 16 años. De profesión, ninguna todavía. A los 16 años, dice ahí, a los 16 años, tú vivías con tus abuelos, Andrea Reyes y Antonio Pérez. Sí. Él se acuerda. A los 16 años. Eso es maravilloso. Eso es Sí. increíble. Entonces, aquí tenemos el certificado de función de Antonio. don Antonio y de doña Andrea. Que murieron a los 90 y 82 años 82 respectivamente. años. O sea que es una familia longeva, Sí. porque 90 años en aquellos tiempos era Y todavía. muy... Pero en aquellos tiempos era muy por encima, cuando para esa época el promedio de edad posiblemente estaba en los 60 o en menos. Sí. Y ella la notan que murió de vejez, Ok. que no tenía ningún síntoma ni nada. Ok, ahora tatara abuela paterna, Juana Catalina Concepción Quiñones, 1781 en Guaynabo. Esta fue la que nosotros vimos, uno de los récords que vimos Claro. frente de la iglesia, donde dice nacida de nombre Catalina, hija HLD, hija legítima de Pedro de la Concepción y Rita Quiñones, pardos libres de este vecindario. Wow. La tatarabuela tuya
No te la estoy inventando, La tátara de ella, tátara tuya. La tatara mía, tu tatarabuela, se llamaba Juana Catalina Concepción. Catalina Concepción. Esa era tu... Y nació en el 1781. Ok, seguimos. Aquí tengo una nota histórica porque a mí me gusta siempre hacer el enlace con notas históricas. Y dice, básicamente la sociedad de Guaynabo estuvo compuesta por tres grupos raciales: blancos, pardos y negros. Según muestran las estadísticas, la raza parda dominó mayor parte del siglo XVIII y XIX. Entonces eso fue, ahí sale tu familia. Que eran pardos libres. Pardos libres, exactamente. Ok, ahora nos vamos a remontar mucho más atrás. Tenemos 3 veces tátara. Ajá. Pedro de la Concepción nace en 1747 en Guaynabo. Y Rita Quiñones, que nace en 1736 en Guaynabo. Acta matrimonial de la parroquia San Pedro Mártir de ambos y acta fúnebre de la parroquia San Pedro Mártir de Pedro. Interesante que ella era mayor que él. Exacto. Por 11 años. Uh-huh. Y ese 11 años se repite muchísimo en la familia. Papi le lleva 11 años a mami. Yo le llevaba 11 años a Laura. Ya después lo multipliqué por 2 y por un chispito más con Jessica. Pero nada, las familias evolucionan. Y aquí hay 2 datos interesantes y la razón que quise poner estos en esta presentación corta. Pedro y Rita también están como pardos libres de este vecindario. Y lo interesante del acta fúnebre de Pedro, que aquí esta es esta. Ajá. Y aquí tienes la de defunción, este cantito. Mira a ver si puedes leer como desde la tercera línea para abajo. ¿Tú la tienes ahí? Porque se Sí, me hace la más tengo fácil. aquí. Se me hace más Ok, fácil. pues vamos por acá. Pedro de la Concepción, natural y vecino de este partido, de estado, casado con Rita Quiñones, no recibió los santos sacramentos por no haber dado su enfermedad lugar para ello. No prestó por ser de la clase pobre de esta feligresía. Wow. Entonces, vemos que este matrimonio era de la clase pobre y que el señor Pedro estuvo tan enfermo que tampoco hubo tiempo de practicarle los ritos de defunción. Interesante. Wow. Ok, ahora vamos a la línea materna. Que por ahí es que está la señora que dejó el testamento. Creo que sí. Bueno, entonces hemos descubierto que mi mamá tiene 2 años menos de lo que siempre pensamos, porque está claramente establecido que su papá, don Isabelo Figueroa, fue a inscribirla en el 1927 y dice que ella había nacido un poco antes, ahí mismo en marzo de 1927, y nosotros creíamos que había sido en el 25. En estos procesos se descubren muchas cosas y la gente antes guardaba muchos secretos y pues eso pasa mucho en estos estudios. Bueno, y aquí tenemos un censo. Aquí te entrego el Claro. de nacimiento, este es el de tu mamá. Y aquí tenemos un censo de 1930 en Mamey, donde figura Victorina aquí, de 3 años y 6 meses, con su papá Isabelo y su mamá Quintina. Interesante eso, porque entonces el censo certifica efectivamente que nació en el 27. Sí, porque dice de 3 años y medio. Exactamente. Ok. Entonces sí nació en el 27. Ajá. Y sí se casó antes de un año menor. 2 años menos de lo que se pensó. 2 años menor. Ok, ahora con el abuelo.
El papá de su mamá, Isabelo Figueroa Reyes, nace en el 1889 de Guaynabo. Con Isabelo tuve una nota interesante que no pude indagar más al no ser familia. Es que él tiene un récord militar, pero esos récords solo se le otorgan a familiares. Puedes ir a la librería del Congreso en Washington o por internet y pedir esos récords. Ahora, ese récord militar tenía que ser bajo el régimen español. No, 25 de febrero de 1919. Ah, ok. Eso lo pone un poquito después de la Primera Guerra Mundial. Sí, sí, sí. O sea, y tendría 20 y pico de años para la Primera Guerra Mundial. Ujú. O sea que En edad es posible perfecta para entrar eso. al ejército. Sí. Aquí tatara, tenemos a Agustín Lugo Díaz. Agustín Lugo. Nace en el 1799 en Guaynabo. Él es el bisabuelo de De Isabelo. Isabelo. Y aquí está su acta bautismal en San Pedro Martín en 1799. Que esto lo puedes ver tú más. Que Claro. te lo voy a enviar para que lo veas bien. Aquí está tatara, 3 veces tatara. Policarpio de Lugo nace en Guaynabo alrededor del 1755. Con María de los Dolores Díaz, que nace en Guaynabo, no se precisa la fecha. Ujú. Aquí está su acta matrimonial del 1782 en la iglesia San Pedro Martín. y la acta de difunción de María en la iglesia San Pedro Martín, que yo creo que lo vimos allá también al frente de la iglesia. Y en el dice que muere en 1837. 1807. 1836. Sí. Aprovechando la referencia, tú tienes un interesante video sobre el origen de los apellidos. Ujú. Y el Pérez, todo lo que termina en Z, tú dices que viene del nombre. Son los apellidos que terminan en EZ, es en español, y por ejemplo en ES en portugués, son apellidos patronímicos, que significa que derivan del papá que llevaba ese nombre. Por ejemplo, Sánchez, que yo soy Sánchez, De Sancho. de Sancho. Claro. Pérez, creo que era de Pérez. Pérez. Ajá. Y así sucesivamente, Rodríguez de Rodrigo, y así sucesivamente. Martínez de Martín. De Martín, exactamente. Sánchez de Sancho. Ok. Ahora estamos viendo, aquí hablamos tatara 4, aquí tatara 3, pero de otra rama, como quiera materna. Claro. Matías Méndez Rodríguez, mira de dónde. De Caguas, De Cagua. 1772. Y Ubalda Meléndez Morales de Coamo. Coamo, 1778. Esta es la acta matrimonial de la parroquia Dulce Nombre de Jesús, En Cagua. Caguas, 1795. Y esa la tengo yo aquí. Es un poquito difícil de leer, ¿verdad? Pero aquí tienes Matías Méndez, hijo legítimo de Pedro y María Rodríguez, que ya serían tatara Por 4 veces. Ajá. Y Ubalda Meléndez, hija legítima de, aquí no se precisa, y Francisca Morales. Así que tienes esto. Wow. Y en los libros, hay unos libros de la Iglesia de Dulce Nombre de Jesús en Cagua que han sido transcritos. Y encontré estos pedacitos que nombran entrada en índice de bautismos de la parroquia San Blas de Illesca. Esto es en Coamo, que nombra a Lucas Meléndez, que es el papá de Ubalda, que viene siendo tatara, como pardo libre. Francisca Morales, que es su mamá, como parda libre. Y Lucas y Francisca aparecen varias veces Como pardo. como pardos y pardos libres, pero aparecen varias veces en los libros de la iglesia de Coamo, no solo en sus bautismos y matrimonios, pero también como padrinos de muchos niños. Así que sigue siendo la familia de Guaynabo o la familia de Caguas o Coamo, una gente que fueron bien religiosas. Claro. Entonces tenemos Lucas Meléndez, que viene siendo la mamá de Ubalda, que nace en Coamo para eso del 1737. Todavía estamos en Puerto Rico, no nos hemos ido de Puerto Rico. Eso es interesante porque, contrario a tantas familias que de pronto le encuentran ancestros inmediatos en España, en nuestro caso, toda la familia, aún casi a principios
del siglo XVIII están ubicados en Puerto Rico. Toda la familia. Entonces, ya hablamos un poquito de diferentes personas. Vamos a hablar un poquito de la historia de su familia en Guaynabo, porque aparece. La fundación de Guaynabo en 1764. Aquí están los barrios. Y ustedes tienen presencia en Camarones y en Mamey. Y en Mamey. En el 1764 surge el movimiento de habitantes de la ribera de Guaynabo. Entonces vienen estos vecinos, ¿verdad?, a fundar el pueblo. Aquí tenemos una lista de cofundadores del partido de Guaynabo de 1764 a 1768. Y tenemos aquí a doña María Díaz en 2 ocasiones, doña María Díaz acá y aquí también María Díaz. Y aunque no tengo pruebas de que son sus María Díaz, que está aquí como abuela y aquí como nieta, pero cabe más bajo el marco de las probabilidades de que sea una de ellas, que son tu quinta y tu tercera tatarabuela, y más porque si recordamos, María Díaz era la que tenía chavito. Y para fundar los pueblos casi siempre eran vecinos que tenían un tipo de capital. Y el apellido Díaz en Guaynabo es muy conocido. De hecho, la calle principal se llama Díaz Navarro. Okay. Y yo recuerdo una compañera de estudio en la escuela intermedia y superior de apellido Díaz, que eran muy del pueblo, sí. Habían nacido ahí. El apellido Díaz, sale mucho el apellido O'Neill también, sale mucho, su familia vivió con vecinos O'Neill también desde muy antes. Bueno, aquí vemos también que el pueblo sufrió de una inestabilidad económica horrible. En el siglo XX hubo muchísima fluctuación de producción de productos. Y precios, siglo XIX. Siglo XX. Ajá. Y precios debido a la escasez y abundancia, sumado a irregularidades de recaudaciones de impuestos. Unos tenían y no pagaban, y otros no pagaban porque no tenían. Y aquí sale su tataratío paterno como uno de los mayores contribuyentes, Marcos Concepción, en el barrio Camarones, en el 1849. Entonces él era uno de los vecinos que sí pagaba sus contribuciones y aportaba. Entonces aquí vamos a el árbol genealógico. Vamos a comenzar con sus papás, Silverio y Víctor. Este es el árbol genealógico de Silverio. Comenzamos con él, sus padres, don Silverio Pérez Rosado y doña Victorina Figueroa Amador. Luego vemos los padres de don Silverio, quienes vimos un par de cosas en el video sobre su genealogía, don Jacinto Pérez Reyes y doña Damasa Rosado Santana. Y aquí los padres de ellos, Antonio Pérez García y Andrea Reyes Majrero, Gregorio Rosado Cruz y Anastasia Santana Laguna. Y tenemos las fechas de los años de nacimiento y defunción. Si seguimos en la rama de don Antonio, llegamos a Alberto, a Todora, y con Andrea aquí tenemos también sus padres. Con Gregorio también tenemos sus padres y con Anastasia sus padres. Ahora, con doña Victorina, el árbol es un poquito más extenso. Podemos ver Isabelo Figueroa y Reyes, que nace el 18 de noviembre del 89 y muere julio 8 del 46. Y Quintina Amador Sierra. Tenemos los padres de cada uno, Clemente Figueroa y Lugo y Eulogia Reyes Majrero, Margarito Amador Concepción y Juana Sierra y Otero. De parte de Clemente tenemos sus padres, Policarpio Figueroa Báez y Demetria Lugo Méndez. Y aquí creo que tenemos una generación más, José Figueroa y Gertrudis Báez. Y de Demetria también tenemos a Agustín Lugo Díaz y Francisca Méndez Meléndez.
aquí tenemos otra generación, Policarpio de Lugo y María Dolores Díaz. Y seguimos aquí en el 1730 con Mateo Díaz y Josefa Pagán. Tenemos una generación más después de Josefa y con Mateo solo conseguimos su madre María Díaz. Así que estamos llegando bien lejos, ¿verdad? Con esta rama de la familia de Silverio, la familia materna. Aquí cuando bajamos de nuevo a Agustín y Francisca, tenemos los padres de Francisca. Matías Méndez Rodríguez, nacido en Caguas, que vimos su acta de nacimiento en la iglesia de Caguas, y Ubalda Meléndez Morales, que nace en Coamo. Tenemos los padres de Ubalda, de Coamo también, 1737, Lucas Meléndez, y Francisca Morales en el 1730 en Ponce. También figuran los padres de Francisca para eso de los 1700. Y de Lucas no tenemos más nada. De Matías tenemos sus padres Pedro y María. Si regresamos y vamos por la rama de Margarito y Juana, tenemos los padres de Margarito, Florencio Amador y Marcelina Concepción Ramos, y los padres de Juana, Luciano Sierra y Babina de Baubelia Otero Fernández. Así que aquí están los nombres que hemos visto a través de este estudio genealógico del árbol de Silverio, ¿verdad? Regresando a él, si lo abrimos, es bastante extenso, ¿verdad? Bastante extenso, especialmente en la rama materna. Claro. ¿De dónde te nace esa pasión de investigar? Ay, desde pequeña a mí siempre me encantó la historia. De hecho, yo quería ser maestra de historia. Entonces, mi familia siempre me ha inculcado el amor patrio y el puertorriqueñismo, ¿verdad? Mi familia es bien puertorriqueña, bien amor a la patria. Y pues, como que las dos cosas la uní, la pasión por la historia y la pasión por mi tierra y mi gente. Entonces, metiéndome también a ver los programas de genealogía que hay en Estados Unidos, yo dije, en Puerto Rico hace falta algo así. Una última cosita. Jessica tiene un hermano nada más, ¿verdad? Son dos nada más. En el ADN de ellos puede haber diferencias. Claro, sí. Sí, porque el ADN entre hermanos, que también tengo un video que lo explica. Estoy hablando en términos de origen, ¿verdad? Sí, no ADN de que el papá es el mismo, ¿no? Exacto, no estamos hablando de eso. No, ADN de la composición genética, ¿no? Ajá. De la composición genética geográfica, de dónde vienen, sí. ¿Por qué? Porque lo más fácil para explicarlo es ¿se acuerdan cuando estaba muy de moda los envases, los jarrones con los diferentes colores de arenas? Pues vamos a poner que todos sus ancestros son granitos de arena y cada uno de diferentes colores. Cuando tú vas a coger para crear a alguien de esa arena, que la arena es igual, es el mismo envase de arena, pero cuando tú vas a coger un puñado para crear bebé 1 y un puñado para crear bebé 2, tú nunca vas a agarrar las mismas cantidades de la misma ADN de los mismos ancestros. Por eso es que tú ves hermanos que uno es colorado, el otro es negro, el otro es listo, el otro es rubio. O uno puede tener raíces nórdicas y africanas y otro puede tener raíces indígenas. Siempre va a ser parecido. O sea, siempre va a ser parecido, pero no exactamente igual. No, por ejemplo, en mi caso, yo tengo un 20% de ADN indígena y mi hermana tiene mucho menos.
mucho, pero yo diría como un 12%. Y somos hermanas de mami y papá. Interesante. Información sobre todo eso. ¿Cómo se puede conectar la gente contigo? Pues yo tengo un canal de YouTube de historia familiar y genealogía puertorriqueña, en donde tengo videos educativos de, número uno, cómo hacer estas búsquedas tú mismo, porque una de mis metas es que todo el mundo pueda, esta información está a las manos de todo el mundo, después de que tengas internet y una computadora, está a las manos de todo el mundo. Pues cómo hacerlo. Y lo otro es dando información histórica que no sabemos, que no nos dan en el salón de clases, relacionada con los pueblos y las familias. Qué bien. Yo estoy impresionado con el trabajo de Adriana, de verdad que sí. Y qué bueno saber y tener aquí un documento histórico en 3 dimensiones que comprueba todo esto que hemos estado hablando. Muchísimas gracias, Silverio y Don Silverio Jr. y Don Silverio Sr. y su esposa, su señora madre, su hermana. Gracias por permitirme venir aquí a su hogar y descubrir esta hermosa familia. Tiene un hermoso legado de lo que es una familia guaynabeña y puertorriqueña.